Tenemos con nosotros al diplomático Eddie de Gracia. Bienvenido, Eddie. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Xiomara, Jorge, Wellington. Realmente me siento muy contento de estar con ustedes y dialogar sobre una serie de temas pues trascendentales para nuestra sociedad, para nuestro país, y le agradezco el gesto de invitarme. Qué bueno que siempre está dispuesto a colaborar y a decirle a este pueblo dominicano cómo estarían las condiciones a nivel internacional para nuestros intereses nacionales. Eddie, podemos ver una conflagración, se pudiera decir ya, con estos temas de Israel y estos 6, 7 frentes que tiene la lucha ya de una guerra encarnecida donde no se esperaba que Irán haría un bombardeo así tan crudo. ¿Qué podemos esperar para los precios del combustible, para la región, específicamente la República Dominicana? Bueno, mira, por supuesto que los temas conflictivos, la guerra, tiene efectos que son directos para los mercados internacionales y tienden a afectar de forma directa los mercados locales. Y no es la excepción en una guerra como la que se está ahora viendo, la reacción que ha tenido Irán a la forma como también Israel ha venido desarrollando un nivel de ataques a los pueblos, a los países a su alrededor. Entonces, esto por supuesto que incrementa ya un conflicto que tiene un impacto internacional. Ya no solamente estábamos viendo la guerra que sostenía Rusia con Ucrania, sino que se le suma también este conflicto que ya prácticamente tiene años de estarse dando y que de forma cíclica se incrementa. Y por supuesto que temas como el combustible, que tiene un alto impacto en los mercados internacionales debido a la forma como se comercializa, el tráfico que tiene en los mares, entonces tiende a escasearse. Y al escasearse, entonces, por supuesto que va a generar un tema conflictivo en el tema de los precios internacionales, entre otros productos, sobre todo también alimenticios. Este tema de Rusia, Ucrania, también Israel, Palestina, se suma a Irán. Usted como experto en materia de diplomacia, ¿ve alguna solución diplomática a este conflicto, que los países puedan unirse y puedan conversar y puedan llegar a un acuerdo, el acuerdo más salomónico, para parar cualquiera de esas guerras? Por supuesto que, como toda guerra, desde que conocemos, tenemos referentes históricos, han terminado en una mesa. Finalmente siempre tiene que imponerse un criterio de paz, un criterio de conciliación, y en estos momentos es cuando acude la diplomacia al servicio de los pueblos para poder concertar momentos de paz. Se alberga que, por supuesto, en algún momento ese régimen diplomático tiene que intervenir, toda vez que estos países, pues, de alguna forma liberen las pretensiones que están buscando. Muchos son con una situación de expansión, otros son también por territorio, otros son por situaciones de carácter geopolítico, pero la tendencia en el futuro es que siempre se imponen criterios diplomáticos para llegar a acuerdos. Señor, gracias. Importante aprovecharlo para analizar con usted estos temas que tienen que ver con lo que está pasando justo en el aspecto internacional con estas guerras, lo que está pasando también con nuestros vecinos, que a pesar de que es un país, lo tenemos tan cerca, son nuestros vecinos y es una realidad que nos afecta grandemente. En el aspecto internacional, lo que está pasando con estas guerras, vemos que son unas guerras ideológicas, contrario a lo que pasaba antes quizás, que eran unas guerras producto de los choques que había sufrido los Estados Unidos. Todos recordamos el atentado a las Torres Gemelas que desencadenó en la guerra de Irán. Y luego ahora vemos cómo esta guerra ideológica, tanto de parte de Israel como del mismo grupo de Hezbollah, Hamas y lo que tiene que ver con Irán, se hace un tanto difícil que se pueda lograr un acuerdo, porque por lo menos de la parte de Israel todos sabemos que no va a ceder Netanyahu en sus pretensiones de erradicar definitivamente del espectro lo que tienen que ver con estos líderes terroristas, más bien, estos movimientos
que siempre han sido como parte de la amenaza de los Estados Unidos. Con todo este conflicto que se ha recrudecido, ¿entiende usted que esto pudiera ya los Estados Unidos como aliado del mismo Israel y declarando que todo enemigo de Israel es su enemigo, porque ellos deben de mantener ese control en esa parte regional, que ellos pudieran no así permitir que tanto Rusia, China e Irán puedan tener mayor incidencia y control? ¿Cree usted que esto puede desencadenar en una gran guerra quizás donde haya una respuesta en los próximos días de Israel a Irán con estos 180 misiles balísticos que han lanzado a territorio de Israel? Mire, hay futurólogos que hablan de un gran conflicto internacional que podría tener un impacto incluso hasta de una tercera guerra mundial, por lo que no se puede de alguna forma minimizar este conflicto global. La tendencia de forma cíclica también es que se presentan estos momentos de readecuación de la condición geopolítica que se está dando en el mundo, y aunque parecería que muchos tienen de estos países propósitos diferentes, en el fondo es un reacomodamiento. Ahora, como usted indica, estos temas que tienen un fuerte vínculo con ideas, eso incrementa de alguna forma también los procesos de diálogo, de conciliación, de negociación, porque se genera un fundamentalismo entre los agentes que intervienen, el tema religioso, el tema de idea, el tema de ideología. Eso hace que negociar con ellos pues tiene un fuerte impacto. No es necesariamente, por ejemplo, cuando se da por un tema de territorios, un tema de gobierno, que de alguna forma pues se pueden sustituir, se pueden negociar. De manera que el hecho de que cada uno de estos países, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina, no es un tema necesariamente ideológico, sino un tema de territorio. Pero tenemos el tema de Ucrania con Rusia también, que se da por un tema de la OTAN, de la participación que tiene los Estados Unidos y este bloque de países y ese perímetro que ellos quieren tener de forma segura. Pero entonces también Irán Pero se suma. también hay una connotación ideológica en lo que tiene que ver con la guerra de Rusia a Ucrania, porque todos sabemos que Putin representa esta parte ortodoxa de la Iglesia Católica y todo esto. Él quiere que todos esos pueblos que antes eran parte de la antigua Rusia vuelvan a ser parte de la misma y que luego Rusia pueda exhibirse como la gran Rusia, o sea, y que esto quede, que sea como un legado de Putin, o sea, es un asunto ideológico muy personal de Putin. Bueno, eso se ha dicho que detrás de todo esto Putin busca reorganizar de nuevo lo que fue la ex Unión Soviética, aglutinando de nuevo este bloque de países que componían la ex Unión Soviética, pero por supuesto también que lo que se nota en teoría no es tanto eso, sino que se ha confundido muchas veces que Putin busca ese sitial que tenía la Unión Soviética y que de alguna forma con la recomposición que se dio en los años 90, con la desintegración, pues se marginó de alguna forma Rusia. Bueno, pero quizá no volvería de nuevo porque este eje ideológico que representó el marxismo, el comunismo, en una época no tiene ese gran peso en la región y ellos parten desde la ruptura de los muros, el rompimiento de los muros, se desintegra la Unión Soviética. De manera también que se ha presentado un Putin que tiene un deseo excesivo de poder y de recomponer la Unión Soviética, que yo más bien no lo veo, sino también que se trata de la guerra, de mensajes, de desinformación que se está dando, pero sí, por supuesto, que es un país que quiere gravitar en el escenario internacional y reconquistar de nuevo el respeto que tuvo en algún momento, porque eran dos ejes, el de Estados Unidos y el de Rusia. Es así realmente. Vámonos de inmediato, chicos, a lo que quizás es más del interés de las personas, los dominicanos, y es lo que está pasando con nuestros vecinos en Haití. Todo esto, cómo usted ve que verdaderamente impacta a la República Dominicana, y a pesar de todos estos reclamos que ha hecho nuestro presidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se pudiese tomar una decisión verdadera, de verdad y comprometida con contribuir a sanear un poco la situación de violencia en Haití, no ha ocurrido así porque apenas unos 200 agentes han venido desde Kenia, a pesar de que se nos había vendido, se había pactado por unos 2.000 agentes en una primera etapa, una primera coalición. ¿Qué cree usted, cómo ve usted esta situación y qué verdaderamente nos espera a los dominicanos con el problema haitiano?
Mire, sí, por supuesto, se trata de un país que está sumergido en una gran crisis. Prácticamente se trata de un estado colapsado. No obstante, la forma en que el gobierno dominicano ha enfocado la situación con Haití plantea que se trata de un estado que no existe. Sí, mínimamente tiene una representatividad. De hecho, cuando nosotros vemos los foros internacionales, a nivel, por ejemplo, de las Naciones Unidas, Haití participa con una delegación, tiene representantes, y el hecho de que también tiene una representación diplomática en la República Dominicana, hay con quien conversar. Ahora, en ese tenor, la política exterior que ha venido promoviendo el actual gobierno desde sus inicios ha sido un tanto errática en el sentido de ver cómo la formaliza, en este caso dirigida específicamente a Haití. Ha generado una política exterior donde ha suprimido a los diplomáticos la forma tradicional de cómo se manejan los conflictos entre ambos países, países que son vecinos, para luego sustituirla por un discurso hostil, un discurso de violencia, un discurso racial, con el propósito de generarse un nivel de simpatía electoral, asumiéndose como el libertador de la República Dominicana, y no ha generado en ese sentido diálogos constructivos con el pueblo haitiano, porque sí hay, aunque sea mínimamente, una representación gubernamental que lo puede hacer. De manera que el hecho de haber combinado una política interna de propaganda para ganar las elecciones con el tema de una política exterior dirigida de forma eficaz frente a Haití, eso es lo que ha generado este nivel de crisis entre ambos países. Bloquear la frontera, llevar tanques de guerra y generar todo un aparataje a nivel internacional solo con el propósito de lucrarse políticamente con la situación haitiana. No ha dejado nada bueno para ninguno de los dos países. ¿Cuál ha sido la situación en el caso de Haití, del canal? Recuerden que hace unos meses Haití se encontraba en la elaboración de un canal, la cual drenaba lo que es parte del río Dajabón o río Masacre, pero vemos que esto se ha quedado en el olvido. ¿Pudieron los haitianos al final realizar ese canal? ¿La República Dominicana utilizó alguna estrategia para no permitir que el agua que sale del río se vaya y disminuir el caudal del río Masacre? ¿Qué ha pasado con este caso de este río? Bueno, los informes que nosotros vemos que recoge la prensa internacional y fotografías que se han presentado es de que el canal se terminó y van rumbo a un segundo canal. Todo y no de televisión. Y no de televisión, lamentablemente de canalización de nuestros recursos naturales, de nuestras aguas, de que de forma no científica se ha canalizado por esa vía, lo que tiende a tener un impacto negativo en la ecología dominicana. Pero todo esto es el resultado de un gobierno que desatendió los temas de carácter diplomático para concentrarse en promover una reelección presidencial. Recordemos todos, porque no lo podemos olvidar, que ese canal que ellos terminaron y que está operando en Haití está de alguna forma respaldado por la Cancillería Dominicana, cuando en un tratado que se sostuvo en esa institución, ellos aceptaron que el canal no tenía ninguna incidencia negativa para el pueblo dominicano, para nuestro territorio, lo que facultó o justificó de alguna forma que las autoridades haitianas asuman el canal, porque también de forma errática este gobierno convirtió el asunto en un elemento de tensión entre ambos pueblos, y el canal se constituyó en el triunfo de Haití, lo que fue una forma muy errada del gobierno manejarlo, y hoy está ese canal operando. Se habla de un segundo canal y son los resultados colaterales de no atender de forma directa, como tradicionalmente se había venido tratando las relaciones entre ambos pueblos, con el nivel de diálogo, porque eso se rompió con este gobierno. Pero de alguna manera entonces dices que no hay una observancia de la ley general, que es la Constitución, porque hay hasta un tratado de años, de decenas de años, donde se llegó a un punto donde unilateralmente no se puede
canalizar estas aguas sin sentarse a la mesa y hacer un pacto que incluso ya está hecho de decenas de años. Desde el 1929. 29, exactamente. Está firmado este acuerdo entre ambos países de que las aguas del río no deberían ser aprovechadas, retenidas por ninguno de los países, como ocurrió con lo del canal. De alguna manera esto es ilegal, el dar una observancia de cualquier tipo de informe desde la Cancillería, porque está, vamos a decir, contradiciendo un pacto que nunca se ha modificado. Sí, por supuesto que tenemos tratados internacionales que remiten incluso a un nivel de diálogo entre ambos países a la hora de tener que intervenir los recursos naturales que se comparten entre los dos pueblos y la forma también de que se pueda ir a un arbitraje internacional en caso de que se torne litigioso. Ahora bien, desde el punto de vista, ojo con esto, siempre nosotros desde nuestra parte estamos defendiendo los recursos naturales del pueblo dominicano y lo vemos y rechazamos el hecho de que se ha construido ese canal y entendemos que se tiene que llegar a una solución para que el río Masacre siga teniendo la fluidez que siempre ha tenido. Ahora bien, el equipo haitiano, cuando regresó a la República Dominicana a discutir ese tema, las autoridades de la Cancillería, y en esto no podemos excluir al presidente de la República porque es quien ejecuta, quien dirige, quien traza la política exterior y la ejecuta la Cancillería, aceptó en un acuerdo que ese canal no tenía un impacto negativo contra la República Dominicana. Entonces, si nos remontamos a los tratados internacionales que determinan que una obra que tiene impacto con el otro país tiene que ser debidamente consultada, los haitianos vinieron a la República Dominicana, sorprendieron a las autoridades dominicanas por su inobservancia, por la incapacidad que han demostrado durante los últimos 5 años para manejar una política exterior correcta de defensa al territorio dominicano y entendieron y fueron engañados como niños imberbes por los haitianos cuando ellos le aceptaron que ese canal no tiene un impacto. Cuando nosotros sacamos ese tratado, ese acuerdo, lo denunciamos, entonces fue cuando ellos dijeron, nosotros no sabíamos leer, lo que nos tomamos fue un café, pero no sabíamos que eso lo decía ahí, y fueron tratados como niños imberbes. Por eso ellos justifican hoy y a cualquier foro internacional que iríamos, sacarían el documento donde los incapaces de este gobierno aceptaron que ese canal no tiene impacto en la República Dominicana. ¿Por qué cree usted por qué ellos no tomaron la vía del arbitraje internacional? Porque el mismo tratado establece que una de las resoluciones de conflictos sería el arbitraje internacional. Y usted como experto en arbitraje internacional específicamente, y que estuvo representando a la República Dominicana ante los diversos tribunales de La Haya en la resolución de conflictos, ¿por qué cree usted que para poder solucionar ese conflicto del canal, el gobierno no decidió ir a los tribunales con relación al arbitraje internacional, que era lo que correspondía? Porque no saben, no conocen los métodos alternativos de solución de controversias, no conocen la conciliación, no conocen la mediación, no conocen como etapa litigiosa el arbitraje, y eso se le va de la mano. Ellos lo único que están concentrados es cómo pueden convertir el tema haitiano en un rédito de voto, cómo pueden generarse elecciones y cómo pueden incentivar una política de odio, de miedo, de situación racial, pero no quieren generar una política exterior de conformidad con los estamentos nacionales e internacionales y someterse a los tratados internacionales y asumir un tema de tanta seriedad para nuestros pueblos como el tema de una política exterior seria y no vincularla con propósitos políticos. Y es ahí donde nosotros tenemos hoy una situación tan difícil. Se sometieron a decir y hablar y a promover un muro que no ha funcionado. Más de 300 kilómetros lineal de frontera que nosotros tenemos, hoy no han terminado ni siquiera 2 kilómetros y promueven que terminaron un muro. Todo un fracaso total lo que han tenido ahí. Millones de dinero que no se sabe en qué se utilizó y nosotros vemos por ahí que pasan los chivos, pasan las vacas, siguen entrando, siguen saliendo, siguen haciendo todo, porque se trata de un gobierno que lo único que ha hecho es montar una campaña de mentira y de falsedad
para lucrarse políticamente, utilizando temas tan trascendentales, temas tan humanos, temas que tienen un impacto tan grande para la República Dominicana, como el tema incluso de abordar nuestras relaciones con Haití. Apreciado Señor Eric, Gracia, sí. bueno, adelante, compañero. Le iba a comentar que de alguna manera también el presidente ha sido quizás más estratégico en torno a no tomar medidas tan radicales, producto de la observancia internacional y todos los acuerdos que tenemos. Sin embargo, el presidente llegó al punto de cerrar fronteras. En un momento llegó al punto de poner a funcionar otros canales o otras bombas para canalizar nuestras aguas. Quiere decir que hay una preocupación del Estado. Lo que entiendo es que estamos un poquito atados en cuanto a la observancia internacional, porque Haití aparenta tener mejor batería de relaciones públicas, relaciones diplomáticas, para denunciar a República Dominicana, para señalar a la República Dominicana, y pienso que su enfoque es un poquito radical en torno a las posibilidades que tenemos como país. Mire, se ha dicho que Haití tiene una diplomacia muy fina y que supera la de la República Dominicana. Eso no es tan cierto. Ellos tienen representantes sustentados por otras naciones y tienen un nivel de representatividad. La República Dominicana tiene diplomáticos formados y que generan un nivel de representación que se compromete con el interés nuestro como país. Ahora, lo que sí se trata es de un gobierno que no sabe cómo utilizar la diplomacia. De hecho, es el cierre de esa frontera lo que generó fue más conflicto, la quiebra de empresarios que están en toda la línea fronteriza, lo que generó fue más crisis hacia allá y más crisis hacia aquí. Pero algo había que hacer. Mire, Pero ese no era el primer punto, como no lo era necesariamente llevar los tanques de guerra, tampoco cerrar la frontera y promover un discurso en el exterior para que el mundo lo vea, pero muy diferente al que ellos someten en la República Dominicana. Mire, yo quiero aprovechar, Wellington, yo quiero un fracaso total. Yo quiero aprovechar para recordarle al señor Gracias que independientemente de todo lo que usted dice, su postura, y es la postura de la Fuerza del Pueblo, el partido que usted representa, es válida, porque cada quien tiene su postura y tiene cómo decir las cosas. Pero en el ánimo no quizá ni de tirarle la toalla ni a los militares, ni al presidente, ni mucho menos. Le voy a hacer un recordatorio simple. Cuando el gobierno del expresidente Fernández, para que usted tenga más o menos una idea de lo que son los haitianos y lo que es tratar con los haitianos, el presidente Fernández construyó una universidad en Haití que fue a entregársela con todo bombo a los haitianos, donde entendía que estaba haciendo una buena labor, una buena acción, porque iba a contribuir para que tantos jóvenes haitianos que tenían que venir a estudiar a la República Dominicana pudiesen hacerlo en su país con una gran instalación que le estaba regalando el gobierno dominicano. ¿Y cómo sacaron los haitianos a Leonel Fernández de Haití en ese entonces? ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo lo sacaron? Bien, lo primero... ¿Cómo lo sacaron? Sí, vamos a ver, ahí voy a responder. ¿Cómo lo sacaron? Por supuesto, voy a responderle. Mire, lo primero es que no hablo en nombre de la Fuerza del Pueblo, hablo en nombre de Gracia. Es una posición de Eddie Gracia, ¿verdad? Aunque soy miembro de la Fuerza del Pueblo. No, yo no se lo digo por nada, porque a mí me atacan muchísimo en las redes de que yo soy PLDista, de que yo soy de la Fuerza del Pueblo, porque me gusta ir siempre con la objetividad. Por eso quería dejar esto claro, porque la Fuerza del Pueblo tiene sus voceros oficial. Me gusta ser objetiva. Y en este caso también yo siendo objetivo quería que esté claro, porque no es la posición de la Fuerza del Pueblo. Corporal un partido que tiene su rol como principal partido de oposición. Sí, bueno, pero mire, no podemos, pero en el caso de la universidad... Pero no podemos ser tan mezquinos, algo hay que reconocerle al gobierno, sobre todo al presidente Abinader, que a pesar de que hizo, clamó en el desierto, en los organismos internacionales, sobre todo en las Naciones Unidas, pidió con antelación eso es lo que él ha querido, que le tomen pena para lucrarse políticamente, pero la política, los asuntos de nuestros recursos naturales no se manejan así. Tienen que manejarse con el nivel de seriedad y nuestro rol como principal partido de oposición, como opositor, es cumplir con ser parte de ese pueblo, de esa voz que necesita que se digan los temas, porque ese es el rol opositor para construir una mejor nación. Mire, la construcción de una universidad en Haití, que este gobierno se ha dedicado
a desinformar lo que ocurre. Los pueblos tradicionalmente tenemos niveles de cooperación. La República Dominicana... Eso yo no se lo pregunté porque lo ha dicho el Sí. gobierno, yo se lo pregunté porque recuerdo el dato Sí, histórico. pero hay informada que un gobierno estoy, que ha como estoy bien desinformado todo. informada, yo recuerdo muy bien Sí. lo que pasó en Haití cuando el presidente Fernández de entonces fue a Casi entregar linchado. esa universidad, Claro. que lo sacaron a bombazo limpio. Claro. No, y usted con O sea, mucha lo propiedad tuvieron lo ha que señalado. sacar con una Un hecho retaguardia, que histórico. usted sabe lo que Claro, significa una retaguardia, que es salir por la parte trasera del lugar donde usted se encuentra. Claro, claro. Y obviamente fue un momento muy conflictivo, muy difícil para las Entonces autoridades eso le en dice el a usted momento. que con los haitianos no se puede negociar No se trata nada, de eso, son que esa pueblos gente son rebeldes que tramposos. tienen su manera de cómo expresarse, pero por encima están también pueblos gobernantes que tienen que tener la destreza para lidiar con la situación. Pero el tema de construir una universidad responde a los niveles de cooperación que los países en el concierto internacional siempre estamos dispuestos a recibir, a compartir y a generar. ¿Está Haití de acuerdo necesita. con este plan de llevar 10.000 haitianos por día? Sí, bueno, ese es risible a nivel internacional. Es bueno ver las noticias internacionales, cómo se están burlando de Luis Abinader. Él dice que va a llevar energía, que va a vender energía a Haití. La gente se está riendo. Ni siquiera Estados Unidos puede generar 10.000. A Puerto Rico, le corregimos el dato, a Puerto Rico. Sí. Vamos a tirar un cable submarino que le va a permitir llevar energía a Puerto Rico. A Puerto Rico. Pero no tenemos energía es risible. No aquí lo tenemos hay muchos aquí. apagones, bueno entonces, decir. Entonces, señores, miren, movilizar 10.000 personas, el componente que tiene, no tiene, ni siquiera Estados Unidos lo puede hacer por día. Ya Luis Abinader se despachó con que él va a movilizar 10.000 indocumentados por día. Eso es risible y eso es parte de la improvisación y de los malabares que están haciendo con la política exterior solamente para incidir en un tema político local y no resolver los problemas. Un fracaso total. Ahora, yo pienso que es de buen dominicano entender que la emigración haitiana ilegal, arrabalizante en nuestras zonas, merece unas declaraciones y un plan como ya se está ejecutando. Y ese es mi pensar. Así y entiendo es. que nos representa. Y ojalá que no sean 10, que sean 20.000. No, yo lo que espero es que se mantenga, porque 20.000. siempre inician así, vamos a expulsar, pero ese es el problema. vamos a deportar, pero vamos a ver si se mantiene. Que no hay un plan. Si hay una constancia de eso, porque deportan 10, pero entran 20. Entonces también debe de existir un control en la frontera, que por ahí es que ellos entran. No es por el muro, ellos entran por la puerta. Entonces debe, aparte de los haitianos indocumentados, hay que decirlo, que son indocumentados, que se deporten hacia su país, ese control de la frontera con los militares debe de fortalecerse, porque si no vamos a estar en lo mismo. Entran 10, sacan 10 y entran 20. Un dato, escúcheme, y quiero, porque un dato trascendental que quiero dar para que vean con este simple dato lo que ha sido el gobierno de Luis Abinader. Más de 400.000 visas en lo que va de este año 2024 ha dado la Cancillería, el gobierno dominicano a los haitianos. Y ellos niegan que no la han dado, pero los haitianos han entrado aquí. Entonces, o entraron ilegal, o que ellos digan cómo entraron, y en los reportes son están renovaciones, ahí. 400.000 visas con los consulados cerrados. Así es, en nosotros ya abordamos ese tema renovaciones, aquí. Y qué bueno que usted ha tomado mañana. su tiempo para conversar con nosotros y con el pueblo dominicano. Agradecemos a este gran intelectual, diplomático de carrera, Edith de Gracia, ha estado con nosotros en Abriendo la Mañana. Pausamos.